El diario de Christopher, Ecos de Dolanger, capítulo 1. Los días más cortos del invierno que se acercaba oscurecían los rincones de mi ático cada vez más temprano, cada tarde. Por lo general, cuando piensas en ti mismo ascendiendo, ya sea escalando una montaña, volando en un avión o caminando hasta el último piso de tu casa, te imaginas moviéndote hacia una luz más brillante. Pero cuando mi novio Kane y yo subimos las escaleras del ático por primera vez juntos, casi podía sentir las sombras creciendo y abriéndose como una Venus atrapamoscas para darnos la bienvenida. Las escaleras crujieron como siempre lo habían hecho, pero esta vez sonó más como una advertencia. Cada chirrido era un gemido de advertencia frenética. Nuestro ático no tenía un olor desagradable, pero sí el olor de cosas viejas, que no habían visto la luz durante años. Muebles, lámparas y baúles llenos de ropa vieja, demasiado pasada de moda, para cuidarla o tirarla lejos. Cuando los dueños anteriores se fueran, todavía eran lo suficientemente buenos como para que alguien más los usara. Todo había sido acumulado por lo que mi padre llamaba ratas de carga, pero él también admitió ser uno de ellos. Nuestro garage estaba limpio, pero estaba repleto de sus viejas herramientas y cajas de materiales de construcción. De muestra, mi primer triciclo, varias mangueras y accesorios de plomería que podría usar algún día. El suelo del ático era de madera dura, de color marrón oscuro, que se había desgastado mucho y, según mi padre, estaba tan sólido como el día en que lo colocaron. Él se asomaba de vez en cuando, pero yo subía periódicamente a quitar el polvo, las telarañas y limpiar las dos pequeñas ventanas manchadas de pequeñas moscas y otros bichitos que crecían, y pensaba que estaban muertos afuera. Sentí que tenía que mantener el ático principalmente porque mi padre guardaba allí las cosas de mi madre en un viejo armario de nogal con querubines en relieve en las puertas. Otra antigüedad. Incluso después de casi 9 años, mi padre no lograba tirar ni regalar ninguna de sus cosas, como zapatos, pantuflas, carteras, vestidos, blusas, camisones, abrigos y suéteres. Al igual que en el ático de Foxworth, que Christopher había descrito en su diario, había otros objetos más grandes que los ocupantes anteriores habían dejado, incluidas mesas y lámparas de pie de latón y peltre, un revistero de roble oscuro con algunos ejemplares antiguos de Life and Time, algunos libros negros y baúles de metal plateados que alguna vez lucieron como orgullosos sus etiquetas de viaje, alardeando de París, Londres y Madrid, y otros muebles que habían perdido su lugar en la sala y los dormitorios al cambiar la decoración. A pesar de ser considerados inútiles y relegados a esta bóveda, para mi padre, ahora eran casi parte de la casa. Digo que el haber estado allí durante tanto tiempo les otorgaba derechos de antigüedad. Realmente no importaba si había estado allí mucho tiempo o si encontrarían otro lugar, cumplieron otro propósito, los recuerdos. Sin importar de quiénes fueran, eran sagrados para él. Las cosas nunca fueron simplemente cosas. Los juguetes viejos alguna vez fueron apreciados por los niños que los poseían y las reliquias familiares poseían historias. Supieras o no exactamente cuál era esa historia. No me sorprendió que un hombre que construía y restauraba casas tuviera tanto respeto por lo que había en ellas. Simplemente no había prestado mucha atención a nada de eso hasta ahora. Todavía no estaba convencida de que lo que Kane había sugerido el día que descubrió el diario de Christopher debajo de mi almohada fuera una buena idea. Al principio sospeché que podría estar jugando conmigo, siguiéndole la corriente, cuando dijo que me lo leería en voz alta, haciéndose pasar por Christopher Dolanger, el mayor de los 4 niños que habían estado encarcelados en Foxworth Hall durante más de 50 años atrás. No querría disminuir la importancia histórica del diario para Charlottesville, ni burlarme de él de ninguna manera. Me había asegurado que no haría eso. Y luego añadió, para profundizar en ello, lo leeremos en tu ático. El ático de Foxworth era donde los 4 niños Dolanger habían pasado la mayor parte de su tiempo durante años, allí y en un pequeño dormitorio de abajo. Según lo que sabía y como lo había descrito Christopher, el ático era un loft largo y laberíntico que habían convertido en su mundo imaginario, porque habían estado excluidos del mundo real durante tanto tiempo. La idea de leer los pensamientos y descripciones de Christopher en voz alta
en un ambiente similar me fascinó y asustó al mismo tiempo. Ya no seríamos simples observadores. En cierto sentido, al interpretar los papeles de Christopher y Katie, empatizábamos con ellos, y no solo simpatizaríamos con ellos. Tan pronto como lo dijo Kane, vino la indecisión en mi cara, y pasó a explicar que sería como actuar en un set de películas. Los decorados de películas en los estudios eran sugerencias de lo que realmente fue o había sido. ¿No? Esto no es diferente, Christine, dijo Kane. Le señalé que mi ático era mucho más pequeño que el de Foxworth, que él insistió en que era un ático, un lugar donde podíamos fingir que estábamos encarcelados y comprender mejor lo que había experimentado Christopher y Katie. Pensó que tendremos una idea más realista de ello. Será como leer Moby Dick mientras estás en un barco en el océano. De esta manera apreciarás más lo que le sucede a la hermana mayor y yo apreciaré más a las palabras de Christopher. Estoy seguro. Por supuesto, a menudo me había dado cuenta de que sentía empatía por Katie cuando leía el diario de Christopher, pero no en la medida en que él sugeriría. Era más como ponerse la ropa y ponerse los zapatos. En momentos me perdería por completo y por un tiempo me convertiría en ella. Quizás tuve que estar en un ático para eso. Sin embargo, lo que me asustaba de pretender ser ella frente a otra persona era la posibilidad de exponer mis propias vulnerabilidades, mis propios miedos y fantasías. Todo el mundo sabía que los niños Dolanger eran primos lejanos míos, y si me pareciera más a ella de lo que imaginaba. De repente el libro, encuadernado en el piel, se hizo más grande que cualquier descubrimiento histórico. Era casi como si el diario tuviera el poder de desenmascararme y hacerme revelar mis propios secretos. Secretos profundamente personales que aún no lo había compartido con nadie, ni siquiera con mi padre. Inevitablemente habría preguntas sobre los sentimientos de Katie y en qué se parecían o se diferenciaban de los míos, especialmente en los que respecta a su maduración física y emocional. Como la mayoría de las chicas de mi edad, a veces me sentía emocionada y confundida por los cambios en mi cuerpo y mis sentimientos. No me sentía cómoda hablando de ellos con otras chicas, ni siquiera con mis mejores amigas, y aquí estaba yo, enfrentándomelo todo, con Kane, más íntimamente que con nadie. No llevábamos tanto tiempo saliendo. Todavía había mucho sobre el otro que teníamos que aprender. Con o sin el diario de Christopher, me estaba precipitadamente hacia algo de lo que me arrepentiría, todo por el diario, por cómo me hacía sentir conmigo misma y con mis propios nuevos sentimientos. Gran parte de lo que hacemos y a quien acercarnos a nosotros mismos nos hace ver más profundamente en nosotros mismos. A veces me sentía rodeada de espejos. Sin embargo, tenía que admitir que Kane parecía tan entusiasmado y tan genuinamente interesado como yo en lo que Christopher estaba revelando en su diario. Estaba tan emocionado como yo ese día cuando me di cuenta de lo que era. ¿Cómo podíamos suponer con seguridad que nadie más lo había leído? Kane señaló que solo él y yo sabríamos lo que realmente había ocurrido en Foxworth Hall. La leyenda, las exageraciones, la desinformación se desmoronarían y sabríamos la verdad sobre los misterios que se creía que habían ardido en llamas y se suponía que se habían perdido en la oscuridad de los recuerdos que se desvanecían. Los ojos de Kane estaban deslumbrados por la emoción cuando habló de ello. Parecía un niño pequeño en la mañana de Navidad que sabía lo que había en el paquete que estaba a punto de desenvolver. En su mente, tal vez, y ciertamente en la mía, era como abrir una puerta prohibida, una entrada que nos conducía de regreso al lado oscuro del pasado, a través de las sombras a una estrecha escalera y a un mundo ahora. Se parece más el tema de las historias de Halloween. Se cerraría la puerta detrás de nosotros. Nos apartaríamos de la pesadilla de la otra persona. Nos perseguiría para siempre lo que leímos e hicimos en mi ático debido a la intimidad que fueran las revelaciones, tanto las de Christopher Dolanger como las nuestras. Nunca anticipé que estaría en tal dilema, pero después de que Kane descubrió el diario mientras me esperaba en mi habitación, naturalmente sintió mucha curiosidad al respecto. Solo había leído una página, sin embargo, fue suficiente para obligarme a revelar de qué se trataba.
Cuando se lo expliqué y le dije que a mi padre no le gustaba que lo leyera, su curiosidad creció. Nada hace que algo sea más deseable que declararlo prohibido. Kane dijo que no podía esperar a ponerme al día en el diario para poder seguir adelante juntos. Sonaba como un niño a punto de comenzar una aventura que había imaginado durante mucho tiempo. Sentí que su emoción avivaba la mía y pensé que tal vez era bueno que hubiera encontrado el diario debajo de mi almohada. Tal vez estaba destinada a ser así. Incluso fantaseé con que tenía el poder de capturar a cualquiera que se acercara a él. No, debería haberme sorprendido tanto que lo encontrara y se sintiera atraído por él. Y, sí, sin embargo, esa noche fue a mí. Esa noche me fui a dormir temiendo haber entregado mi corazón con demasiada facilidad. Pensé que sí, en ese momento él, honestamente, podría estar interesado y genuinamente entusiasmado con lo que el diario iba a revelar. Y por un tiempo podría encontrar leerlo en voz alta en mi ático de alguna manera tan satisfactorio como estar en una obra de teatro o una película. Pero, ¿y si se aburría o pensaba que había sido una estupidez al principio y luego se lo mencionaba a alguien en la escuela, quien se lo mencionaba a otra persona hasta que yo me rodeaba de demandas y preguntas? Como le gustaba decir a mi padre, los labios flojos hunden barcos. En este caso sería mi barco el que se había hundido, incluso antes de que tuviera oportunidad de zarpar. Me sentía como una tonta. Me sentía tan traicionada como se sentiría Christopher al revelar a extraños cómo se sentía obviamente Katie en este punto de su diario. Pude apreciar lo horrible que fue para ella y tal vez incluso para él. Cuando las personas que te importan y que se preocupaban por ti te decepcionaban seriamente, era realmente como cavar más profundamente en una herida, enviando el dolor a través de tu propio ser. Tu corazón se cerraría sobre sí mismo. Te sentirías desnudo, perdido, engañado por cualquier cosa después, y sabrías que a partir de ese momento no volverías a tener fe en nadie. No podrías dar tu confianza ni siquiera a aquellos quienes amas. Cuanto más solo podría estar en eso, seguramente eso es lo que se les había sucedido a los niños Dolanger. Y tal vez eso me pasaría a mí. Y todo porque estaba leyendo el diario en secreto. Era posible que un diario fuera demasiado peligroso para abrirlo. Una caja de Pandora. Era por eso que mi padre me había dicho que no lo leyera. No era una tontería atribuir tales poderes a un viejo libro encuadernado, en cuero lleno de pensamientos y descripciones personales de un adolescente. Sin embargo, me recordé a mí misma que había libros prohibidos. Los libros tenían influencia de sus lectores, las escuelas mantuvieron ciertos libros fuera de sus bibliotecas y los padres prohibieron a sus hijos leerlos. Los gobiernos prohibieron los libros, las religiones prohibían los libros que pensaba que había sido escrito por brujas, incluso por el diablo. Independientemente de lo que haya sucedido en Foxworth Hall original, todavía tenía una atmósfera de misterio y horror a su alrededor. Se había mantenido vivo gracias a teorías, fantasías impresas en el periódico local y discutidas en torno a la fecha del famoso primer incendio y siempre en Halloween. El diario podría llevar esa misma aurora. Tócalo, abre la cubierta, lee las páginas y podrás dejarte llevar por las mismas sombras feas y el mismo viento frío que se había llevado a aquellos niños. Había dado tantas vueltas y vueltas toda la noche debatiendo estos pensamientos y preocupaciones en mi mente. A veces creo que todos tenemos dos personas viviendo dentro de nosotros, discutiendo a menudo. Uno tiene conciencia y el otro no. Cada uno habla consigo mismo. Todos tendrían que admitirlo. Bueno, ¿con quién estaban hablando todos? ¿Quién es el mismo? A la mañana siguiente una parte de mí parecía haber ganado la discusión. Estaba decidida a decírselo a Kane, que lo olvidara. Incluso estaba ideando una buena historia, una invención, algo que acabara con su idea por completo. Pensé en decirle que mi padre me había encontrado leyendo el diario hasta altas horas de la madrugada y estaba tan enojado que me lo había arrebatado de las manos. Había dicho que iba a quemarlo y yo lo había visto arrojarlo en una vieja lata de aceite en nuestro patio trasero. Se había convertido en una nube de humo negro, pero cambié de opinión. En el momento que vi a mi padre durante el desayuno y lo vi feliz, que estaba por lo bien, que iba a su trabajo en la reconstrucción de una mansión nueva y más moderna en la propiedad de Foxworth,
Se llevaba bien con Arthur Johnson, quien aparentemente no parecía tan difícil como otros clientes para los que había trabajado. Eso hizo que mi padre fuera aún más dulce y cariñoso conmigo. Me arrepentí, incluso de pensar en usar su nombre para engañar a alguien haciéndolo parecer irrazonable y enojado. No pude hacerlo. Sin embargo, me sentí atrapada porque estaba desobedeciendo sus deseos al permitir que otra persona supiera sobre el diario. Me consolé, diciéndome que en este caso él me entendería y me perdonaría. Pero las preguntas y las dudas sobre lo que había acordado hacer no desaparecían. En realidad había pensado que pensaría si Kane me traicionaba y, en un sentido real, traicionara a Christopher. ¿Seguir adelante con esto o no? Christine me había preguntado mientras me vestía para bajar a desayunar. Estaba tambaleándome entre el sí y el no. Podría ir fácilmente a cualquier dirección. Miré el reloj. No pasó mucho tiempo antes de que tuviera que tomar una decisión definitiva. Kane iba a recogerme para llevarme a la escuela otra vez y sabía que no hablaría de nada más. Cuando le dije a mi padre que Kane vendría, hizo una pausa mientras preparaba el desayuno. ¿Recogerte de nuevo? Estábamos considerablemente alejados de su camino, especialmente con el tráfico de la mañana. Tiene que levantarse y salir mucho antes. Oh, por favor, a él no le importa eso, papá, dije, haciéndome que pareciera que era simplemente otro padre que no entendía lo que era, y lo que no era una prioridad para los adolescentes como nosotros. Él se encogió de hombros. A mí, usted, lo excluye, por supuesto. Me parece que los jóvenes no quieren hacer concesiones o sacrificios con demasiada facilidad. Naturalmente no se desvían de su camino. Es la generación del por favor ahora. También puedes excluir a Kane de esa conclusión. Además habría conducido hasta otro estado para recoger a mami, ¿no? Se giró y me miró con los ojos entrecerrados profundamente los pliegues de su frente. Veo, ¿te estás poniendo un poco serio en este primer romance tuyo?, preguntó. Me sorprendió un poco lo rápido que había salido de defensa de Kane, pero también nos había comparado con mi padre y mi madre, quienes sabían que se amaban intensamente. Esa comparación fue un poco exagerada, al menos por ahora, y mi padre tenía la razón, al caracterizar mi relación con Kane como mi primer romance real. Había tenido citas, había conocido a otros chicos en fiestas y bailes, pero nada de eso se había convertido en mucho más que una llamada de seguimiento a unos días más de tiempo juntos. Hasta ahora, esos romances en ciernes siempre parecían desvanecerse con el ablandamiento de mi mano, hasta que los dedos de mi cita se enfriaron formando carambanos y finalmente se deslizaron para encontrar una mano diferente que sostener. Sin embargo, la mayoría de las veces era mi mano la que comenzaba a evitar la de ellos. No puedes evitar pensar al principio que es tu culpa, que tal vez te pasa algo, especialmente si sucede más de una o dos veces. La mayoría de mis amigas tuvieron una relación similar ante sus pequeños asuntos fallidos de corazón. Siempre sentí que debería haberme arrepentido más por eso. Mi indiferencia me sorprendió. Era capaz de tener sentimientos profundos por alguien, además de mi propio padre. Tal vez sea demasiado quisquillosa, demasiado sensible o demasiado asustada de tener una relación. Me dije, sus estándares son demasiado altos, de hecho imposibles. Ninguna relación será jamás satisfactoria. Y en gran medida la culpa es tuya. La inseguridad te sacude por un tiempo y te vuelve tan tímida que ni siquiera quieres mirar a otro chico y alentar lo que podría ser otro fracaso. ¿Por qué intentarlo? El fracaso era inevitable. Por muy prometedor que fuera cuando empezó, fue como si en el momento en que lo devolví la sonrisa me unía a una conversación con un chico nuevo y luego tuve una cita. Se me cayeron las lupas sobre los ojos y pude ver todas las debilidades y defectos de mi futuro novio. El único consuelo que tuve fue ver fracasar a otras parejas. Siempre fue bueno tener amigos lo suficientemente cercanos como para apoyarte y simpatizar, especialmente porque habían pasado por lo mismo, desafíos y experiencias similares. Yo era una psiquiatra aficionada, especialmente en lo que se refería a mí misma, y se me ocurrió una teoría de que no le conté a nadie, especialmente a mi padre, tal vez debido a lo involucrado que estaba con la pérdida de mi padre, de un gran amor. Tendría miedo de encontrar uno propio. La gente acaba sola por muchas razones. Muchos son simplemente demasiado egoístas para compartir o hacer concesiones, o simplemente son demasiado cínicos. Creen que el amor
trae consigo demasiadas expectativas que nunca podrán cumplirse, y debido a que han invertido tanto de sí mismo en ello, sus emociones están en bancarrota cuando falla, y a diferencia de cualquier otra bancarrota, no puede reorganizar esos sentimientos y comenzar de nuevo. Sin embargo, desde el principio pude intuir que algo diferente a cualquiera de esos breves romances estaba sucediendo entre Kane y yo. Nos mirábamos con más intensidad, sosteníamos la mirada por más tiempo, nos sonreíamos más a menudo y apresurábamos hacia cada oportunidad para estar juntos. Estaba sucediendo independientemente de cualquiera de nosotros. Si lo quisiera o no sucediera, cada vez que nos veíamos en los pasillos de la escuela casi había una oleada de electricidad en el aire. Todos los que nos rodeaban comenzaban a desvanecerse, sus voces se fueron apagando y sus preguntas quedaron sin respuesta. Tenía que creer que había algo especial entre nosotros y fuera lo que fuese, me ayudó a relajar mi resistencia y permitirme creer que algo mágico podía estar sucediendo. Eso fortaleció mi confianza y me envió de nuevo a decir que sí, pero luego casi de inmediato me pregunté si me estaba convirtiendo en otro de esos avestruces que mi padre solía señalarme, personas que no enfrentarían realidades desagradables ni admitirían sus debilidades, u otras personas en las que confiaban. No puedes simplemente desear que las cosas sucedan como tú quieres, Christine, me había advertido mi padre. Él, noctámbulo, sabe que se acerca el amanecer y no hay nada que pueda hacer para detenerlo, por mucho que disfrute de la oscuridad. La sabiduría a menudo goteaba de sus labios como miel. Siempre amable, siempre dulce, ahora mismo tenía que responderle sinceramente sobre Kane. Sí, papi, es un poco serio entre Kane y yo, respondí. Él la sintió y luego alejándose añadió, avísenme si un poco se convierte en mucho. ¿Por qué? Exigí con un poco más de fervor del que pretendía. Ya sospechaba de lo que iba a compartir con Kane. Estaría molesto si tuviera sentimientos fuertes por alguien, además de él. Solo estoy bromeando, Christine. No espero que te escapes y te fugues ni nada por el estilo. Oh, no, añadió, levantando las manos para rendirse cuando no respondí. Luego tarareó el tema de tiburón, como si un gran tiburón se acercara a un nadador y dio un paso atrás. ¿Qué? Creo que acabo de entrar en ese mundo del que me advirtieron. ¿Qué mundo? El mundo de las adolescentes sensibles, también conocido como caos. Muy gracioso, papá. El mundo de los adolescentes es más disfuncional, en mi opinión. Probablemente volvió su atención a los panqueques en la estufa, pero al menos esas son aguas a las que yo mismo he nadado. Sé qué esperar y cuándo esperar. Las adolescentes son más como un terremoto. Le dio la vuelta a un panqueque. Inmediatamente después de estar en la marina, donde se dedicó a la cocina, trabajó como cocinero de cocina rápida en un restaurante tipo cafetera, junto a la 195. Esto fue antes de que conociera a mi madre y se dedicara al negocio de la construcción. Cuando yo era pequeña, él hacía malabarismos con un par de pancaques con 2 espátulas. Nos hizo reír a mi madre y a mí. Le daba la vuelta a uno para que cayera perfectamente en mi plato. De algún modo, todos esos malabarismos los hacían aún más deliciosos. Y para mí, con una hija adolescente, dijo trayendo mis pancaques, se siente como nadar en aguas infestadas de tiburones. Te lo prometo, te avisaré con anticipación, antes de morder, dije mientras él servía la cantidad justa de jarabe de arce y agregaba plátano que había cortado en rodajas para mí. Él haría todo eso incluso cuando yo estuviera casada y tuviera mis propios hijos, pensé. Apreciaré la advertencia. Ah, por cierto, puedes que llegue tarde todas las tardes esta semana, dijo, sentándose frente a mí. Programar todos estos inspectores de construcción, tratar con diferentes contratistas, reunirse con el arquitecto. Este propietario también se interesa muy detalladamente en toda la construcción. Es un buen tipo, pero últimamente ahora que realmente está sucediendo a veces, siento que si me estuviera respirando en la nuca, se desliza detrás de mí como un fantasma que regresa al mundo. La mayoría de los nuevos propietarios no muestran ese tipo de interés en lo que estás haciendo. No así, dijo. A veces también tengo la sensación de que alguien está mirando por encima del hombro de Arthur Janson. ¿Qué sabes sobre él? Te dije que dirigiera un fondo de cobertura y ganaba mucho dinero. Supongo que sé todo lo que necesito saber sobre él, pero entre tú y yo, creo que es ridículo que un hombre tan joven se jubile, aunque puede. Está casado con una mujer unos 12 años menor.
Recogí eso. Al parecer su madre trabajaba para su padre. En cierto modo tuvo la impresión de que de repente apretó los labios y arrugó la nariz, como lo haría cuando estaba a punto de decir un secreto o un comentario desagradable sobre algo o alguien delante de mí, y se detuvo. ¿Qué? Me miró de forma extraña, obviamente dudando en decírmelo o no, lo que estaba pensando. Yo no soy una niña, papá. No tienes que preocuparme por ofender mis inocentes orejitas. Sí, tengo que seguir recordándomelo. De todos modos, estoy seguro de que has oído y leído cosas peores, añadió. Levantó las cejas. ¿Peor que qué? Me enteré de que el padre de Arthur Johnson tuvo una relación sentimental con la suegra de Arthur después de la muerte de su marido. Inmediatamente después añadió, supongo que no reaccioné lo suficiente, así que dijo, minutos después. ¿Entiendes? O podría haber seguido con él un poco antes de que muriera su marido. Yo pregunté. Él asintió. Y tal vez no solo un poco antes. Su esposa había muerto apenas un año antes, aunque de todos modos el hecho de que ella todavía estuviera viva hubiera podido detenerlo. La desaprobación en su rostro era flagrante. Sabía que estaba pensando en su propia tragedia y preguntándose qué tan enamorado habría estado el padre de su esposa, Arthur Johnson. Sí, pudiera pasar a otra mujer tan rápidamente, y se preguntó aún más cuando supo sobre la suegra de Arthur Johnson, por muchas razones. Una frase de Hamlet de Shakespeare nunca se alejó demasiado de mi memoria después de haberla leído en la clase de inglés. Por segunda vez mató a mi marido cuando el segundo marido me besó en la cama. Era natural para mí preguntarme si mi padre volvería a enamorarse de alguien, cuando estaría listo, si es que alguna vez lo estaba, para besar a otra mujer en su cama. Me resultaba doloroso pensar en eso, pero no quería desearle una soledad infinita, y estaba especialmente preocupada por cómo sería su vida cuando yo estuviera fuera de casa. Había estado llenando solicitudes para la universidad. Una aceptación llegaba pronto y sonaría en esta casa. Me pregunté con qué frecuencia pensaba en eso. Sabía que lo hizo. Tal vez tenía su propio cronograma sobre cuándo volvería a enamorarse y comenzaría cuando sonara esa campana. O tal vez estaba decidido a no volver a amar nunca. Quizás conocía esa frase del poema de Tennyson. Es mejor haber amado y perdido que no haber amado nunca. De todos modos, continuó, ahora que se había comprometido a revelar la historia. Después, Arthur Johnson conoció y pasó tiempo con su futura esposa debido a la relación de sus padres, y ambos padres estaban contentos cuando se comprometieron. Luego decidieron hacer lo mismo, comprometerse y casarse. Fue una boda doble. Su padre se casó con la madre de su esposa en la misma ceremonia. ¿Para ahorrar dinero? Tal vez, dijo sonriendo. ¿Cuántas preguntas? ¿Por qué alguien rico busca gangas? Siempre te dice que así se hizo rico. Las mujeres compraron vestidos juntas y los hombres compraron smoking juntos. Probablemente consiguieron acuerdos y un gran descuento. Incluso compraron anillos de boda similares del mismo joyero. Él entregó a su hijo en el altar y ella entregó a su hija. Y luego viceversa. Fue una ceremonia realizada frente a espejos. Debe haber parecido raro que cambiaran de lugar y todo. Creo que así, pero parecieron orgullosos de ello cuando hablaba de ello. Yo tuve una nueva madre y ella un nuevo padre al mismo tiempo que nosotros nos conocimos, me dijo. Las familias reemplazan a las familias instantáneamente, dijo sacudiendo la cabeza. Esto sucede mucho más en estos días. La gente acepta casi todo cuando se trata de relaciones que se casan con de amigos, viudas, que se casan con los maridos viudos de mejores amigos, hermanastros que se casan con hermanastras. Al parecer todo se vale ahora. ¿Lo has visto? La joven esposa de Arthur Johnson, sí, una vez niña bonita, no debería decir niña, tienen un hijo de 14 años y una hija de 12. Ambos asistieron a una escuela privada en otro estado y viven en dormitorios. Tal vez simplemente no estén hechos para criar hijos. Más pájaros en ellos. Pájaro. ¿Sabes una cosa? Es hacer que los huevos eclosionen y otro sacarlos del nido lo antes posible. Pájaro, repetí y sacudí la cabeza. Eres un personaje, papá, muy raro. Él se encogía de brazos. Lo llamo como lo veo, y si me preguntas, puede aprender mucho sobre las personas observando o los llamados animales inferiores. Supongo que aprendes mucho sobre las personas para las que construyes o rehaces sus casas. Nada revela sobre las personas como el hogar en el que viven, afirmó, y sus hijos también son producto de todo eso, a menudo sin tener la culpa. Quería preguntar qué pasaría si te hubiera criado en una mansión con padres infernales como Corinne Foxworth.
Eso excusaría su comportamiento después de la muerte de su marido, pero no lo hice. Empecé a limpiar la mesa. Lo único extraño, añadió papá, sonando más como si estuviera hablando consigo mismo que conmigo. ¿Qué? O lo único extraño fue la sensación que tuve de que tanto Johnson como su esposa, su nombre es Shannon, sabían mucho más sobre el Foxworth Hall original y el restaurado de que lo que Johnson reveló por primera vez. ¿Qué quieres decir? ¿Sabías que cómo se veía en detalle por dentro y por fuera hace referencia a ello de vez en cuando? ¿Dónde estaban las ventanas y a qué daban? Cosas así, aunque es una arquitectura diferente, con todo tipo de actualizaciones tecnológicas. Quiere asegurarse de que algunas cosas sean iguales. Bueno, ha habido fotografías de ello. ¿Cuál es la sorpresa? No era como si hubiera estado allí cuando estaba en su apogeo. Pensó en un momento y luego sacudió la cabeza. Probablemente solo sea mi imaginación. De todos modos, no dejes que mis parloteos te hagan llegar tarde a la escuela. Ya había llegado tarde una vez porque leí el diario hasta altas horas de la noche y luego me quedé dormida. Una vez fue una advertencia, dos fue una declaración y un demérito. Y con mi búsqueda del mejor estudiante de la clase, cualquier mala conducta podría afectar una decisión cercana. Si mis calificaciones finales y las de alguien más fueran prácticamente las mismas, que en este momento era el caso, pero no fue solo eso. Desde que mi madre había muerto de una aneurisma cerebral y mi padre y yo éramos la única familia inmediata que teníamos, decepcionarlo de cualquier manera, incluso con algo tan relativamente menor como un demérito para llegar tarde, era aborrecible para mí. Era como si desde la muerte de mi madre tanto él como yo sintiéramos más cosas, sobre todo cosas tristes y decepcionantes. Una vez escuché a mi padre decir que la muerte de alguien tan cercano como una esposa o un esposo arrasa la corteza, la lluvia, incluso una brisa fuerte duele más. No llegaré tarde, tengo a alguien asegurándose de ello, ¿recuerdas? Correcto. Bueno, dejé un pastel de carne en el refrigerador, solo hay que calentarlo. No me esperes a la cena, dijo, y me dio un beso. Se aferró a mí solo unos segundos más de lo habitual. No te preocupes por este pajarito, papá. No voy a dejar el nido tan rápido, le dije, y él se rió. Que tengas un buen día, Christine. Tú también, papá. Me volví hacia el fregadero, pero me detuve a pensar. ¿Qué había querido decir mi padre con eso de que hoy en día la gente acepta más las relaciones? Aceptarían fácilmente que el padre y la madre de Christopher se casaran, a pesar de que él fuera su medio tío. Según Christopher Jr., eso es lo que Corinne finalmente había revelado, haciéndolo parecer tan romántico e inevitable que esperaba que sus hijos lo aceptaran. Hubo un tiempo en el que los padres realmente querían que sus hijos se casaran dentro de la familia, que se casaran con primos, creyendo que esto mantendría su sangre más pura o algo así, y nadie pensaba que como un incespip. En ese entonces, miré el reloj y terminé de limpiar rápidamente. Cuando me limpié las manos, Kane estaba tocando la bocina, un pitido largo y dos pitidos cortos, como si estuviera enviando un código Morse o un mensaje espía. ¿Por qué somos todos tan dramáticos a nuestra edad? Pensé. Cuando fuéramos mayores miraríamos atrás y nos reiríamos de las pequeñas cosas que nos hacían llorar o reír, tristes o felices. Cuando me había vuelto tan malditamente analítica, quizás por la forma en que Christopher describió a Katie. Estaba pensando más en todo lo que hacía. Me encontré culpándome más de lo que pensaba y sentí a mi lectura del diario. ¿Fue eso un mal presagio? Recogí mis libros, saqué mi chaqueta con capucha azul oscura de la percha en la entrada y salí disparada por la puerta como si me estuvieran persiguiendo. Lo golpeé detrás de mí y el eco reverdeció con un disparo. Me sacó de mis pensamientos profundos con la misma eficacia que una bofetada. Kane se estaba riendo de mí mientras corría hacia el camino de entrada, poniéndome la chaqueta mientras caminaba. ¿Qué? Pregunté entrando. Deberías verte. Cuando me levanté por la mañana y entré a la cocina para desayunar, tengo que sentir mi camino hasta la mesa. Pareces tan alerta, tan lista para partir, dijo, y miró hacia el frente de la casa durante unos segundos para ver si mi padre podría estar mirando por la ventana. Luego se inclinó para besarme rápidamente. Hola, no tengas muchas ganas de ir. No me recuerdes lo cansado que estoy, dije. No dormí tan bien. ¿Por qué no? Simplemente no lo hice. Con cuidado salió del camino de la entrada. Era un día mayormente nublado. Antes de esto apenas había notado el frío del aire. Si alguna vez había olido como si estuviera nevando, ese era el caso esta mañana. Ya echaba de menos los pajarillos cantores y el dulce aroma de las hierbas recién cortadas. Nuestro corto verano había terminado.
Los árboles sin hojas parecían atónitos, los bosques circundantes se habían convertido en bosques dormidos, hibernando, y los campos de hierba seca parecían alfombras decoradas de un verde amarillento, cadáveres de heno. Con el clima tan impredecible, era difícil saber con seguridad cómo sería mañana, y mucho menos la próxima semana o el próximo mes. Normalmente no nevábamos mucho tan temprano, pero también hubo muchas navidades sin nieve. Kane solo vestía una camiseta caqui de manga larga y jeans de pesar del aire fresco. A veces pensé que sería tener hielo en las venas, podría ser indiferente el clima. Pensé que él era así en casi todo. Cada vez que me quejaba de algo, él simplemente asentía, se encogía de hombros y me decía, ¿cuál es la diferencia? Sonrisa. ¿Cuál es la diferencia? Lo que uso, lo que digo, incluso lo que pienso. Siga adelante y en todo caso, riéguese. Ríete del nerviosismo previo a los exámenes, ríete de las normas del colegio y sobre todo, ríete del drama de hacerte mayor y acercarte a ser totalmente responsable de ti misma. Solo ríete. ¿Leíste algo más del diario sin mí?, preguntó mientras nos dirigíamos a la escuela. Entrecerró los ojos con sospecha cuando se volvió hacia mí. «Es por eso que no dormiste bien, ¿eh?». No le respondí. Todavía estaba pensando en leer el diario en el ático, con él interpretando a Christopher y yo siendo Katie. Era tan casual en todo. ¿Por qué deberíamos creer que se tomara el diario tan en serio como yo? «Es un riesgo demasiado grande», me dije. «Te arrepentirás». «¿Qué ocurre?». Sus ojos color avellana se oscurecieron con preocupación. «¿Leíste algo que te molestó? Algo terrible». «Realmente quiero hacerlo contigo». «No has cambiado de opinión, ¿verdad? Parece más sincero que nunca sobre cualquier tema». Esto fue todo, pensé. Entregaría mi invención. Y terminaría la lectura del diario o continuaría con ella. «¿Qué ocurre?». Sus ojos color avellana se oscurecieron con preocupación. «¿Leíste algo que te molestó? Algo terrible». «Realmente quiero hacerlo contigo». «No has cambiado de opinión, ¿verdad? Parecía más sincero que nunca sobre cualquier tema». Eso fue todo, pensé. Entregaría mi invención y terminaría la lectura del diario a continuación con ella. Tuve que correr ese gran riesgo. Tenía que creer en alguien más, además de mi padre, ¿no? De lo contrario me encerraría en un ático diferente, pero seguiría habitando el mundo. Tenía que seguir con eso. De todos modos, realmente no era un buen mentiroso. A menudo me comparaba con un pez en una pecera, con todos mis pensamientos dando vueltas visiblemente. Mi padre se jactaba de ello y le decía a la gente, el engaño no es como cuando está uno cómodo sentado en su cara. Eso ciertamente no era cierto para Corinne Dolanger, pensé. En todo caso, ella era ciertamente una buena mentirosa. ¿Eran las personas egoístas naturalmente mejores mentirosas? Nada está mal. No leí más del diario. Bien, eso me da la oportunidad de ponerme al día. ¿Qué tal esta tarde? ¿A qué hora suele volver tu padre a casa? ¿Cuánto tiempo tendremos? Va a llegar tarde hoy, tal vez el resto de la semana. Perfecto, ¿no es así?, preguntó cuando yo no dije nada. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Kane? ¿Realmente seguro? ¿Qué? ¿Cómo puedes preguntar? Absolutamente. Anoche no podía dejar de pensar en ello. Estoy tan emocionado. Además recordé que siempre pensé que mi padre podría saber más sobre lo que pasó en el incendio original de Foxworth Hall, de lo que admite. He aprendido muchas cosas sobre Malcolm Foxworth y su familia gracias a sus clientes más antiguos. Nunca me informó, ni tampoco me ha importado mucho hasta ahora. ¿Le contaste sobre el diario?, pregunté, mi voz al borde del pánico. No, prometí que no le diría a nadie, y eso es todo. No lo haré. ¿Qué quieres decir que tu padre podría saber más de lo que admite?, pregunté, sentándome más. ¿Qué sabe él? ¿Cómo sabes que es más? Tranquila, dijo sonriendo. Mi padre y mi madre saben que fuimos a Foxworth para hacer ese picnic. Entonces, me preguntó sobre el sitio, qué estaba haciendo tu padre, y le pregunté qué sabía realmente sobre el incendio original. Esto fue antes de que me hablaras del diario. Dijo que lo que escuchó fue que el primer incendio definitivamente no fue causado accidentalmente por un sirviente o algún mal funcionamiento electrónico o fuga de gas. Dijo que la historia de cómo sucedió que describen algunos bomberos era correcta. ¿Cuál historia? El de la hija que prendió fuego deliberadamente. Se había vuelto loca y prendió fuego deliberadamente. Dijo que la llevaron antes de que nadie pudiera hacer más preguntas y aparentemente la internaron en un manicomio o algo así. Definitivamente, dijo la hija. Él cree que eso es cierto. Sí. ¿Le preguntaste su nombre? No quería hacerle demasiadas preguntas y que sospechara. Probablemente fue una buena idea. ¿Por qué habría hecho eso?
¿Quién sabe? Teniendo en cuenta cuánto tiempo pasó de eso, no me sorprende que hayan tantas teorías y tan pocos hechos. Dijo que a nadie realmente le importaba mucho ello, a lo que le había sucedido. Dijo que, por lo que le habían contado los veteranos, Malcolm y Olivia Foxworth no eran particularmente queridos y eran considerados maniáticos religiosos ricos y delirantes. Era fácil creer que eran capaces de hacerles cosas raras a sus hijos y nietos. Por eso lo que encontraste es tan emocionante, Christine. Sabremos toda la verdad, descubriremos todos los secretos, secretos que tienen más de 50 años. No estoy realmente segura de que debamos sacar conclusiones precipitadas sobre nada del diario. No podemos tratarlo como un evangelio. ¿Qué quieres decir? Dijiste que fue encontrado en la propiedad. Es el diario del niño que estuvo encarcelado allí, Christopher, ¿verdad? Correcto, pero estamos consiguiendo la historia de Christopher. Tal vez no esté diciendo la verdad. No estoy realmente segura de que debamos sacar conclusiones precipitadas sobre nada del diario. No podemos tratarlo como un evangelio. ¿Qué quieres decir? Dijiste que fue encontrado en la propiedad. Es el diario de aquel niño que estuvo encarcelado allí, Christopher, ¿verdad? Correcto, pero estamos consiguiendo la historia de Christopher. Tal vez no esté diciendo la verdad. Mi padre sugirió eso una vez. Después de que comencé a leerlo, Kane pensó un momento y luego asintió. Lo sabré muy rápidamente una vez que entre en esto, dijo con confianza, pero de todos modos la gente no suele mentir en un diario, por eso nunca me quedé con uno. No quiero que me pillen diciendo la verdad. Me dio esa risa y encogimiento de hombros de James Dean, por lo que se había hecho famoso en nuestra escuela. Eso creo. Entonces, ¿cómo sabrás tan rápido si está mintiendo o no? Tengo un detector de mentiras incorporado. Suena un timbre en mi cabeza, así que no intentes engañarme. Tal vez ya te he engañado. Él rió. Estás bien, Ángel, estás muy bien, dijo. Mi padre usa esa línea con mi madre. Viene de alguna vieja película de Humphrey Bogart. Lástima que Christopher Dolanger no tuviera ese timbre incorporado para saber cuándo le decían la verdad y cuándo no. Estoy seguro de que él, su hermano y sus hermanas no habrían sufrido tanto. Tendré que ponerme al día para ver a qué te refieres con sufrir tanto. Pero no me cuentes más, quiero ser objetivo y llegar a mis propias conclusiones. Sé que eso es lo que tú también quieres, ¿verdad? Asentí, y Kane giró hacia el estacionamiento de la escuela. Otros corrían para no llegar tarde. Al aire más fresco ponían más energías en sus zancadas, porque, como Kane, la mayoría no vestían bien, aunque parecía estar en cintas de correr y yendo a 5 o 6 millas por hora y lucían tan cómicos como estrellas de cine mundo. Algunos niños pensaban que era machista quedarse congelado. Después de que Kane estacionó y apagó el motor, se quedó sentado allí por un momento. ¿Qué? Pregunté, viendo que todavía estaba pensando profundamente. Su madre los trajo allí, ¿verdad? Sí, leerá sobre cómo y por qué. Entonces tal vez relacionó mucho. Quizás él sí lo sabía, Christine. ¿Sabía qué? Tal vez sabía cuando le estaban mintiendo, pero lo soportó y se mintió a sí mismo, y eso es lo que leeremos. Así que tu padre podría tener al menos la mitad de razón. ¿Por qué se mentiría a sí mismo? Todos nosotros estamos dispuestos a perdonar a quienes amamos, Christine respondió, incluso por sus mentiras. Fue algo muy perspicaz, pensé, pero ¿qué estaba pasando en la viuda de Kane que lo llevó a esa conclusión? Una conclusión que estaba dispuesto a compartir. Me impresionaba más cada vez que estábamos juntos. La sensibilidad que reveló fue una agradable sorpresa. Mi padre siempre decía que conocer a alguien a quien te importaba mucho, era como pelear una cebolla. Tomó tiempo y paciencia. A veces te despegaste demasiado y te arrepentiste. No pensé que me arrepintiera cuando se trataba de Kane. Al menos esperaba no hacerlo. Salí del auto, pero todavía estaba pensando en lo que había dicho. Todos nosotros estamos dispuestos a perdonar a quienes amamos, incluso por mentiras. Eso espero, pensé. Espero que al final mi padre me perdone.